Bálsamo en Galaad. 590707. Predicado el martes 7 de julio de 1959 en la Iglesia de la Fe en Cleveland, Tennessee, 1 hora y 39 minutos, y buenas noches a todos los siervos de Cristo presentes y en la radio. Es un privilegio para mí venir esta noche a hablarles a esta excelente audiencia. A menudo me he preguntado qué haría si tuviera en un plato, una copa, un vaso, como lo llamaríamos, 2 gotas de la sangre literal del Señor Jesús. A menudo he pensado, si se me concediera ese privilegio, de llevar 2 gotas de la sangre literal del Señor, ¿cómo las guardaría en mi corazón? Caminaría con humildad, despacio y cuidando cada paso, para no dejarla caer ni derramarla de ninguna manera. Pero entonces, mientras pensaba en eso, esta noche, ante los ojos del Señor, tengo ante mí un precio mayor que las 2 gotas de la sangre literal de nuestro Señor. Tengo la compra de su sangre, su pueblo. Él dio su sangre para que este pueblo viviera. Así que Él pensó más en el pueblo que en su propia vida. Dio su vida para que su pueblo viviera. Así que, sostengo esto, mi audiencia esta noche, en el mayor respeto, porque es la compra de la sangre del Señor. Anoche, me alargué un poco al hablar. Acababa de conducir muchos kilómetros y estaba cansado. Supongo que agoté a mi público después de casi 1 hora de hablar. Pero hoy, cuando alguien me felicitó por estar contento de estar allí, sentí que le debía un agradecimiento. Y hace un rato, mientras escuchaba la radio, al locutor le agradecí ese maravilloso cumplido. Que el Señor te bendiga, hermano. Y desearía que todas las radios de Estados Unidos transmitieran programas como este y dedicaran su tiempo a la predicación del Evangelio como lo hace esta emisora. Que perdure hasta que Jesús venga. La he estado escuchando y sus excelentes programas. Y cuánto aprecio una emisora de ese tipo. Si viviera por aquí, la sintonizaría todo el tiempo. Me gusta la música cristiana, me gustan las obras de Dios y escucho a sus siervos. 3 ahora, apresurémonos, porque esta noche vamos a orar por los enfermos. Como venía en el auto hace un momento, y al escuchar al hermano Hall hacer semejante cumplido, no lo merezco, pero gracias al hermano Hall. Pero si algo bueno pudiera encontrarse en un ser humano, sería por Cristo, porque, para empezar, somos un completo fracaso. No hay nada bueno en nosotros. Si hay algo bueno, es Dios. Y esta noche, antes de volver a las páginas del libro para buscar un texto, quisiera explicar algo sobre orar por los enfermos, ya que quizás todavía estemos en el aire cuando comience la línea de oración. Ahora bien, nunca, en todos mis viajes por el mundo, que el Señor me ha enviado unas 5 veces alrededor del mundo, he sanado a nadie. No creo que ningún otro evangelista haya sanado a nadie. No creo que haya habido jamás un médico, un hospital o un medicamento que haya sanado a nadie. Creo que Dios es el sanador. El Salmo 103 dice, yo soy el Señor, que sana todas tus enfermedades. Si los ministros afirman ser sanadores, no se atienen a las escrituras. Si un médico afirma ser sanador, bueno, no querría que me atendiera, porque solo hay un sanador, según la Clínica Mayo y otras grandes instituciones médicas, y ese es Dios. Tenemos médicos, hospitales, centros de salud, etc., a los que aprecio profundamente y por los que oro a diario para que tengan éxito. Son instituciones dadas por Dios. Pero no sanan, solo ayudan a la naturaleza. Dios es el sanador. Salmo 103, 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, y sana todas tus dolencias. Por ejemplo, si me rompiera el brazo y fuera al médico y le dijera, doctor, estaba haciendo girar el coche. Me rompí el brazo. Cúrelo rápido, sanador, para que pueda terminar de hacerlo. El médico podría mirarme y decir, necesita sanación mental. Eso sería cierto. El médico podría arreglarme el brazo, pero Dios tiene que sanarlo. El médico podría extirparme el apéndice, un tumor o cualquier otro tumor, pero Dios tiene que sanar el lugar. Dios es el único que puede crear, y las células tienen que ser creadas para reconstruir. Una vez hice una declaración similar, y después un hombre me preguntó, ¿cómo explica la penicilina? Oh, dije, eso es muy fácil. Es como tener la casa llena de ratas y poner veneno para ratas. Las ratas hacen agujeros en la casa. El veneno mata a las ratas, pero no cura los agujeros. Es lo mismo que hace la penicilina. Mata los gérmenes, pero no regenera las células que destruyó. Dios tiene que hacerlo. Dios es el sanador. Creo en la palabra de Dios, y si dice, yo soy el Señor que sana todas tus enfermedades, la creo. Es la verdad. La única manera de tener fe es en lo que Dios dice.
Salmo 103, 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, y sana todas tus dolencias. 5. El ministerio de sanidad consiste en orar por los enfermos. Todas las iglesias oran por los enfermos. Nunca he establecido límites denominacionales. Fui ordenado en la Iglesia Bautista Misionera por el Dr. Roy Davis. Pero no me rijo por ninguna denominación. Creo que Cristo murió por todos sus hijos y oro por todos sus hijos en todas partes. Nunca me preguntan a Dios, si esta persona es bautista, puede sanar. Si tienes fe, puedes sanar. No creo que la sanidad sea algo que un ministro pueda hacerte, solo explicarte lo que Cristo ya hizo por ti. No creo haber sido salvo hace 31 años. Creo que fui salvo hace 1900 años, cuando Jesús murió por mis pecados. Lo acepté hace 31 años. Y Él fue herido por nuestras transgresiones, y por sus llagas fuimos sanados. ¿Se fijaron en el tiempo pasado? Cuando Él murió, y cuando fue desgarrado, y todo fue consumado, todo lo que Dios puede hacer por ti fue consumado cuando Cristo murió en el Calvario, porque Él trajo redención completa a la raza humana. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No la tenemos ahora completa. Tenemos las arras de nuestra salvación. Tenemos las arras de la vida eterna, de una vida inmortal, de que viviremos para siempre al recibir el Espíritu Santo. También tenemos las arras de nuestra resurrección. Al ver un cuerpo frágil, nada más que una sombra, consumido por el cáncer, donde muchos buenos médicos han intentado matar sin éxito, ver a Dios Todopoderoso sanar a esa persona es la prueba de la resurrección. Conozco a miles de ellos en el mundo esta noche. Ahora bien, un ministro de sanidad, si se fijan en 1 Corintios 12, no es. Hay un don de profecía, pero dones de sanidad. Está en plural. Dios usa muchas maneras diferentes. 1 Corintios 12, 9. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. 1 Corintios 12, 10. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. 7. Ahora bien, hay 5 oficios que Dios puso en la iglesia. Hay 9 dones espirituales que acompañan a esos oficios y a todos los miembros del cuerpo. El primero es el de apóstoles, que son misioneros. La palabra apóstol significa el que es enviado. La palabra misionero significa el que es enviado, la misma palabra. Apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Estos oficios Dios establece en la iglesia. Todos están en funcionamiento, no deberían estarlo. No podemos pasar por alto uno y decir que hay maestros sin decir que hay evangelistas. No podemos decir que hay evangelistas sin decir que hay apóstoles. No podemos decir que hay apóstoles sin admitir que hay profetas. Todos ellos son para el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. El Señor me da visiones. Esas cosas comenzaron cuando era un bebé. No creo que un hombre pueda ser llamado por otro hombre y ser un ministro exitoso. Creo que los dones y los llamamientos son sin arrepentimiento, que Dios, por su presciencia, preordenó a sus ministros para el Evangelio y los dones para la iglesia. Dios le dijo a Jeremías, creo que fue así, le dijo, antes de que te formaras en el vientre de tu madre, te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. 712 años antes del nacimiento de Juan el Bautista, Dios le dijo a Isaías que él era la voz del que clamaba en el desierto. No podía evitar ser Juan. Y desde el jardín del Edén, y sí, antes de la fundación del mundo, Jesucristo fue ordenado Hijo de Dios. Así que somos lo que somos por la gracia de Dios. Jeremías 1, 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Romanos 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. 1 Corintios 12, 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 1 Corintios 12, 8. Porque a uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. 1 Corintios 12, 9. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. 1 Corintios 12, 10. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. 1 Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros. Efesios 4, 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 8. Y ahora, antes de volver a las páginas de un breve texto evangelístico, y si hay muchos ministros, que los hay, sentados aquí, y muchos escuchando, sin duda, pero no creo que la sanidad divina sea algo fundamental. Y nunca podríamos centrarnos en algo secundario. Creo que la sanidad divina es como un hombre que va a pescar. Pone el anzuelo. No le muestra el anzuelo al pez, solo le muestra el anzuelo. Y el pez muerde el anzuelo y se lleva el anzuelo. 9. Por eso, recientemente en Durban, Sudáfrica, donde se reunieron 200.000 personas, vi a 30.000 paganos destrozar sus ídolos y recibir a Jesucristo como Salvador personal. Un hombre que nunca podía caminar, que ni siquiera estaba en su sano juicio, y el Espíritu Santo le reveló quién era y todo sobre su vida. Y luego, cuando tuve una visión sobre él que le decía que sanaría, pregunté, ¿cuántos de ustedes recibirán a Cristo si Dios sana a este pobre hombre? Y dije, el Espíritu Santo acaba de decir que nació en esas condiciones. Y han visto a sus padres allá lejos, entre el público, en el hipódromo, y eso es cierto. Le dijeron su nombre. Dije, ni siquiera hablo su idioma. Dije, ahora, reto a todos los sacerdotes musulmanes a que vengan aquí, que digan que su religión es tan grande, y que enderece a este hombre, o a ustedes, los budistas, o cualquier otra religión. Y, por supuesto, el público estaba muy callado. Dije, yo tampoco puedo. Pero el Dios del cielo, que resucitó a su Hijo Jesucristo, me acaba de mostrar una visión. El niño recibirá su condición correcta. Si no, soy un falso testigo de la resurrección y debería ser expulsado de África. Si es así, ¿cuántos de ustedes, musulmanes, paganos y budistas, recibirán a Cristo como Salvador personal? Hasta donde alcanzaba la vista, las manos negras ondeando. Y hablé lo que el Señor dijo, y el hombre se puso de pie de un salto, no solo sanado, sino en su sano juicio. Y 30.000 rompieron sus ídolos en el suelo y recibieron a Cristo como Salvador personal. Fue el cebo que los llevó a recibir a Cristo. Oremos. 10. Gran Dios, nunca has perdido tu poder ni lo perderás, porque eres el Dios infinito, que no tuvo principio ni tendrá fin. Cuando este viejo mundo se haya tambaleado por el pecado hasta llegar más allá de las estrellas, y si has enviado juicio y lo has destruido, y ya no hay mundo, ni luna, ni estrellas, ni sistema solar, seguirás siendo Dios. Cuando los desiertos, los océanos se hayan convertido en desiertos que lloran por el pecado, seguirás siendo Dios. ¿Y qué es el hombre, para que te acuerdes de él? ¿Por qué eres tan bondadoso con nosotros al enviar a Jesús, tu Hijo unigénito, para que muriera por salvarnos de nuestros pecados? Y entonces, en estas últimas horas de la historia mundial, cuando el mundo se tambalea bajo el impacto del pecado, y las bombas de hidrógeno y las bombas atómicas en manos de los paganos, los incrédulos y los impíos, que podrían destruir el mundo entero en cuestión de segundos, nos lo dice la ciencia moderna, y falta casi un minuto para la medianoche. Oh Señor, despierta, hombres y mujeres. Unge a tus ministros, Señor, como llamas de fuego que hacen el último llamado, la señal del último día. Y que sea grandioso. Salmo 8, 4. ¿Qué es el hombre, para que de él te acuerdes, y el Hijo del hombre, para que lo visites? Hebreos 2, 6. Pero alguien en cierto lugar testificó, diciendo, ¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él, o el Hijo del hombre, para que lo visites? 11. Y que podamos verlo esta noche. El Cristo viviente, que no murió, sino que resucitó para nuestra justificación, vive ahora entre nosotros en la persona del Espíritu Santo. Que venga esta noche y hable a cada corazón, a la audiencia visible e invisible. Y que realice en sus corazones la obra del nuevo nacimiento, trayéndoles el poder redentor de su resurrección, disipando toda sombra de duda e incredulidad y destruyendo todo escepticismo, para que la Iglesia pueda avanzar en perfecta armonía con la voluntad de Dios, tal como se presenta en la Biblia y el Espíritu Santo. Toma las palabras que leeré esta noche de tu palabra, oh Señor, y úngelas en los labios de tu siervo, y colócalas en el corazón del oyente. Circuncida los oídos y los corazones, Señor, para que puedan recibir tu palabra. Entonces, al final, inclinaremos nuestros rostros con humildad hacia el polvo del que fuimos tomados y te alabaremos. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. 12. Quisiera leer esta noche un versículo del libro de Jeremías 8, 22. No hay bálsamo en Galaad.
¿No hay médico allí? ¿Por qué, entonces, no se ha recuperado la salud de la hija de mi pueblo? Esa fue la pregunta que Jeremías, inspirado por Dios, hizo al traer este mensaje hace muchos años a la puerta del templo. La ciudad y el pueblo se habían alejado completamente de Dios. Y Dios le dijo al profeta Jeremías que se parara en la puerta y dijera estas palabras: ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay médico allí? Y si lo hay, ¿por qué, entonces, no se ha recuperado la salud de la hija de mi pueblo, que es la iglesia? La pregunta es, ¿por qué? Cuando Dios provee algo, o una vía de escape para el pueblo, y éste se niega a recibirlo, entonces Dios preguntó, ¿por qué? Leía un poema aquí hace un tiempo. Tal vez no pueda citarlo, tal vez una línea, pero es algo como esto. Cuando los grandes ejércitos en marcha hayan apilado todas sus armas juntas. Y cuando el imitador haya representado su último drama. Y cuando la Biblia esté cerrada en el púlpito. Y el predicador haya hecho su última oración. Cuando se abran los libros del juicio. Se nos pedirá que demos una razón, entonces ¿por qué? Jeremías 8, 22. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no ha recobrado la salud la hija de mi pueblo? Me pregunto, cuando Estados Unidos de América, mi dulce hogar, cuando el gran libro de Dios se abra en el día del juicio, y esta nación sea llevada a juicio, y cuando Él señale con el dedo a Billy Graham, Oral Roberts y demás que han recorrido la nación, predicando el Evangelio y mostrando grandes señales y prodigios de su venida, los ángeles de Dios que han acompañado su ministerio, allí como testigos, cuando se le pregunte a Estados Unidos, ¿por qué no se arrepintieron? Me pregunto qué respuesta tendrán. Cuando continuamente, el whisky, la bebida y las artimañas del diablo fluyen continuamente. A medida que el evangelio avanza, se vuelven más radicales con la bebida cada año. El pecado aumenta cada año, cada día. Y parece que es solo una pequeña historia de Navidad. Pero vivimos en ese gran día cuando aparecen las grandes señales de la venida del Señor. Y ministros ungidos con el Espíritu predican con todo el corazón, y la gente todavía lo ignora. Me pregunto qué tipo de respuesta se dará en el juicio. 14. En una ocasión, en las Escrituras, tras la muerte de Acab, uno de los reyes más malvados de Israel, su hijo Ezequías lo sucedió en el trono de Samaria. Un día, mientras caminaba por el pórtico superior, se cayó por la celosía, se lastimó y contrajo una enfermedad. Entonces llamó a 2 de sus hombres y los envió a Ecrón, al dios de Belcebú, para consultar a sus profetas. ¿Se recuperaría? Y Elías el Tisbita, siendo un verdadero profeta de Dios, el Espíritu Santo vino a él en una visión y le dijo: sube y ponte en el camino. Dios bloquea el camino. No es fácil ir al infierno. Es difícil ir al infierno. Dios envía a sus mensajeros, a sus profetas, a su evangelio, convierte sus iglesias en llamas, y los hombres luchan constantemente por ellas. Él lo envía a través de las ondas etéreas de la radio, lo envía a través de la televisión, lo envía por la palabra publicada, lo envía de los labios a los oídos, y los hombres constantemente pasan por encima de ello. Un Reyes 22, 51. Ocosías hijo de Acab comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat rey de Judá. Y reinó 2 años sobre Israel. Un Reyes 22, 52. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Un Reyes 22, 53. Porque sirvió a Baal, y lo adoró, y provocó a ira a Jehová Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. 2 Reyes 1, 2. Y Ocosías cayó por una celosía de su aposento alto que estaba en Samaria, y enfermó. Y envió mensajeros y les dijo: id y preguntad a Baal-zebub dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. 2 Reyes 1, 3. Pero el ángel de Jehová dijo a Elías Tisbita: levántate y sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿no es porque no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-zebub dios de Ecrón? 15. Pero Dios envía a su profeta para impedirlo. ¿Por qué ir a Ecrón a ver a Beelzebú? ¿Acaso no hay profeta en Israel? ¿No hay Dios allí? ¿Es esa la razón por la que la gente hoy en día va deliberadamente a fiestas, baila toda la noche, juega, hace trampas, intenta ganar mucho dinero? ¿Es porque no hay placer en Dios? ¿Es porque no hay un Dios que dé placer? La razón por la que anhelas eso es porque estás rechazando a Dios. Dios creó al hombre para tener sed, pero para tener sed de él. Y si rechazas eso, tienes que... El diablo intenta saciar esa sed con la bebida, el tabaco, el juego y otras cosas.
¿Será porque no tenemos un Espíritu Santo que traiga gozo? ¿Será porque no hay satisfacción en Cristo que buscas estas cosas? Él dijo, ¿no hay un Dios en Israel? ¿Por qué irías a Beelzebú, el diablo? 2 Reyes 1:3. Pero el ángel de Jehová dijo a Elías Tisbita, levántate y sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria, y diles, ¿no es porque no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-zebub dios de Ecrón? ¿No hay placer en servir a Cristo? ¿Es esa la razón por la que los hombres beben continuamente y van a la iglesia en busca de consuelo? Aún no has probado al Señor. Nunca has sabido lo bueno que era. Si los hombres acudieran a la fuente llena de sangre extraída de las venas de Emanuel, una vez sumergidos en ella, los pecados del mundo y todo lo que el diablo pudiera ofrecer, estarían tan muertos como la medianoche. Es porque se niegan a hacerlo. Porque se niegan a recibir el Espíritu Santo, el bálsamo de Dios, esa es la razón por la que lo hacen. Me recuerda a un hombre que muere en la puerta de un médico, porque se niega a tomar el remedio para su enfermedad. Si el médico tiene el remedio para tu enfermedad, y dices, no lo tomaré. Podrías sentarte en su puerta, tan cerca, y aún así morirías, por rechazar el remedio. Entonces no se lo cuentes al médico. Él tiene el remedio. Él tiene lo necesario para tu inoculación, pero es tu terquedad no recibirla. 17 No fue porque no hubiera Dios en Israel. No fue porque no hubiera un profeta allí. Fue porque el rey era demasiado terco. Odiaba al profeta. Eso es lo que pasa hoy. Hay satisfacción. Hay sanidad para el alma y el cuerpo en Dios, en Cristo, pero el pueblo es demasiado terco. Son como Ezequías de antaño. Quieren ser modernos. Odian el mensaje del Evangelio. Por eso mueren en sus pecados en las gradas de las iglesias. Los hombres se sientan en las sillas de sus iglesias y mueren en pecado, porque rechazan el remedio de Dios, el Espíritu Santo. No es porque Él no esté allí, es porque se niegan a reconocerlo y recibirlo. 18 Ese rey odiaba al profeta y su evangelio. Así que pensó que podría encontrar otra manera de aliviar su anhelo. Permítanme decirles esto, mejor dicho, esto a ustedes esta noche. Mis muy queridos amigos, nunca podrán tener satisfacción. Pueden ser dueños de toda la riqueza que hay en Tennessee. Pueden vivir en la mejor casa y conducir Cadillacs con aire acondicionado por toda la flota. Pueden ser muy populares en la pista de baile. Pueden ser el rey de su fiesta, el alma y la diversión de su grupo. Pero nunca estarán satisfechos hasta que hayan probado la vida eterna de Dios por el Espíritu Santo. Esa es la toxina de Dios. Eso es lo único. ¿Cómo encuentran la toxina? Toman un conejillo de Indias. Y toman la toxina y la procesan. Y luego toman esta toxina y se la dan a un conejillo de Indias. Si funciona bien en el conejillo de Indias, entonces se la dan a los seres humanos. A veces no funciona bien en el ser humano, porque el cuerpo del conejillo de Indias no es exactamente igual al de un ser humano. Algunos medicamentos ayudan a algunas personas y matan a otras. Así que hay dudas sobre tomar el medicamento. Pero no hay dudas sobre el bálsamo de Dios, su toxina. Funciona en quien quiera que lo deje venir para beber de la fuente del Señor. No se cuestiona. 19 Lo analizan y se lo dan al conejillo de Indias, observando su reacción. El mundo no se está muriendo la principal causa de muerte no son las enfermedades cardíacas en el mundo actual, como nos dicen. La principal causa de muerte es la enfermedad del pecado. Es una enfermedad del pecado que está matando al mundo. A menudo he dicho, no es el petirrojo que picotea la manzana lo que mata a la manzana, es el gusano en el corazón lo que mata a la manzana. No es el comunismo lo que está matando a Estados Unidos. No es ninguna otra nación la que está contaminando a esta nación. Es el pecado que hay en esta nación lo que se está contaminando a sí mismo. Es la inmoralidad de la gente. Y miles de ellos se llaman cristianos por su nombre. El mundo no ve en ellos nada diferente a cualquier otra persona. Por lo tanto, su cristianismo es demasiado débil. 20 Por favor, disculpen esta expresión tan grosera. No lo digo con mala intención. No lo digo con malicia. Lo digo con cariño. El sábado pasado, mi esposa y yo íbamos al supermercado. Nuestra pequeña ciudad tiene unos 37.000 habitantes. Tienen un nuevo centro comercial, y toda la gente va a Youngstown los sábados, porque allí están muchas de las grandes cadenas de tiendas. Y mientras conducíamos, de los cientos de mujeres que pasamos, encontramos a una con falda. Las demás vestían de forma inmoral. Mi esposa me dijo,
Billy, mira. ¿No crees que esa mujer sabe que está desnuda? Le dije. No lo creo. Ella dijo. Si no sabe que está desnuda, está loca. Le dije. No, solo es estadounidense. Sigue la moda estadounidense. Actúa como el resto de los estadounidenses. Bueno, ella dijo. ¿Entonces no somos estadounidenses? Yo dije. Como ciudadanos de nuestra carne, lo somos. Pero somos peregrinos y extranjeros aquí, y buscamos una ciudad por venir. Dije. Esa es la razón por la que un estadounidense es diferente de otro. Nuestro espíritu ha nacido de lo alto. Y en esa tierra de donde venimos, la naturaleza y las costumbres de esa tierra son la santidad, la pureza, la piedad. Y si el espíritu de esa tierra nos habita, entonces esta tierra nos resulta extraña. Porque tu alma y tu espíritu te motivan. Te hacen lo que eres. Y nunca podrás unirte a las iglesias y sacar eso de ti. Seguirás siendo miembro de la iglesia y te burlarás de quienes predican contra tales inmoralidades. Hebreos 11:13. Todos estos murieron en la fe sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11:14. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. 21. Tienen que nacer de nuevo de lo alto. Entonces son nuevas criaturas en Cristo Jesús, y son como Abraham. Son sus hijos. Buscan una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso actúan de manera diferente. Por eso ven las cosas de manera diferente. Nunca se adaptan a este mundo, porque son de lo alto. Actúan como el reino al que pertenecen. Me alegra ser ciudadano estadounidense. Creo que es lo mejor. Pero, ay, hermano, no me gustaría confiar en que esa sea mi salvación. El espíritu estadounidense es vulgar, malvado. Todos los reinos del mundo están controlados por el diablo. La Biblia lo dice. Satanás dijo, todos son míos para hacer con ellos lo que quiera. Jesús nunca lo negó. Pero sabía que sería su heredero en el milenio. Y dijo, quítate de delante de mí, Satanás. No es de extrañar que la Escritura dijera, alegraos, cielos y tierra entera, porque los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Sí. Marca la diferencia. Mateo 4:9. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Lucas 4:5. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Lucas 4:6. Entonces el diablo le dijo, a ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos. Porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero la doy. Lucas 4:7. Pues si me adorares, todos serán tuyos. Lucas 4:8. Respondió Jesús y le dijo, quítate de mí, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Hebreos 11:10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Algunos dicen, no puedo dejar de fumar. No puedo dejar de beber. La razón por la que hacen esto es porque rechazan la toxina. Siempre lo harán hasta que tomen la toxina, hasta que se vacunen. La razón por la que la gente hace esto esa es la razón por la que tenemos tantas iglesias denominacionales diferentes. Lo hacen, saben que es la Escritura, así que intentan pasarla por alto. Y muchas de las grandes iglesias de santidad están cayendo en la misma rutina, tratando de pasarla por alto. Acérquense, estrechen la mano del ministro y digan, creo que Cristo es el Hijo de Dios. El diablo hace lo mismo. La razón por la que lo hacen es para intentar pasar por alto el nuevo nacimiento. 23. Ahora bien, no quiero que piensen que soy un sacrilegio, pero quiero hacer una declaración y escuchar atentamente. Cualquier tipo de nacimiento es un desastre. Si un nacimiento es en un corral, un ternero, es un desastre. Si un nacimiento es en cualquier lugar,
Si es en una cama de cáscaras, o en un cobertizo de paja, o en un hospital decorado de rosa, sigue siendo un desastre. Y este nuevo nacimiento es nada menos que un desastre. Te levantas del altar llorando, abucheando y dando vueltas. Hace que una iglesia rígida piense que no tienes que hacer eso. Pero a través de ese nuevo nacimiento trae nueva vida. Solo puedes tenerla cuando estás listo para que todo se arruine. Cuando te liberas del almidón, cuando te alejas de la hipocresía autoproclamada en la que vivimos hoy, y estás dispuesto a pagar el precio y permanecer allí hasta que estés muerto a las cosas del mundo y renazcas de nuevo por el Espíritu Santo, lo ignoran. Tomamos a nuestros ministros y los convertimos en grandes doctores en teología, en lugar de darles el nuevo nacimiento. Muchos de nuestros seminarios toman al hombre y tratan de educarlo. La educación es algo maravilloso. Pero la educación nunca sustituirá la salvación ni el nuevo nacimiento. No puede hacerlo. Dios tiene un programa y debemos estar a la altura de ese programa. Tratamos de enseñar a nuestros ministros conocimiento. Debemos enseñarles el bautismo del Espíritu Santo. Debemos enseñarles a Cristo. Pero estamos tratando de conseguir una mejor clase de personas entre nosotros. No hay mejor clase de personas que los cristianos nacidos de nuevo. Pueden ser peculiares, actuar peculiarmente, lucir peculiarmente, vestir peculiarmente, pero son un pueblo peculiar, un sacerdocio real, una nación santa que ofrece sacrificios espirituales, el fruto de nuestros labios que alaba su nombre. Ciertamente. Hebreos 13:15. Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El conocimiento es lo primero que apartó al hombre de Dios. En el jardín del Edén, había un árbol del conocimiento. Cuando Adán dio el primer mordisco, se separó de Dios. Pero intentamos enseñar conocimiento, educar a la gente en el programa de Dios. No se puede. La educación está bien. Es algo muy bueno. Pero déjenme decir esto. Nunca reemplazará el nuevo nacimiento ni la provisión de Dios para la salvación. ¿Se imaginan a un pequeño canario subiéndose a la rama de la jaula donde están otros canarios, y diciendo algo como esto? Mis queridos canarios, poniéndose las gafas, por así decirlo, como un profesor, y diciendo, he estado estudiando. He adquirido mucho conocimiento. Empiezo a saberlo todo sobre estos seres humanos. Los conozco de la A a la Z. Casi como intentamos conocer a Dios. Y de repente, aparece un profesor de Purdue. Dijo, buenos días, mi pequeño e insignificante amigo, y empezó a decirle unas palabras grandiosas al pequeño canario. Y se sintió avergonzado. Volteó la cabecita. Escuchó. Tiene ojos. Puede verlo. Tiene oídos. Puede oírlo. Pero no puede entenderlo. ¿Por qué? Tiene un cerebro de canario. 26. Y así es más o menos con nosotros, con nuestro conocimiento humano. ¿Cómo vamos a entender a Dios, lo sobrenatural, con una mente natural? ¿Con conocimiento? A veces, no es broma, pero actuamos como si tuviéramos cerebro de canario cuando lo hacemos. No entendemos a Dios y no podemos entenderlo de otra manera que, no es por conocimiento, sino por la revelación del Espíritu Santo, que es la única manera. La Escritura incluso dice, nadie puede decir que Jesús es el Cristo, solo por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. 27. Cuando Dios hizo esta prueba de la toxina, saben, hubo una época en que no teníamos toxina para la viruela. Mucha gente moría. Pero ahora tenemos toxina para la viruela. Tuvimos viruela, y para la difteria, y muchas enfermedades, incluso ahora tenemos toxinas para la polio. Y hubo una época en que la toxina no era muy buena, o no demasiado buena para el alma, pero ahora es perfecta. Bajo la antigua toxina de la ley, era una ley que los animales morían para reconciliarnos con Dios. Nunca puede eliminar el pecado, solo lo cubría. Pero ahora la Biblia dice que el adorador, una vez purificado, ya no tiene conciencia de pecado. O la traducción correcta sería, no más deseo de pecar cuando tomó la toxina. Juan 1:32. También Juan dio testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Hebreos 10:2. De otra manera, ¿no habrían cesado de ofrecerse?
porque los que adoran, una vez purificados, no tendrían más conciencia de pecado. 28. Esta toxina no fue probada por un conejillo de Indias. Esta toxina de vida eterna no fue probada por un conejillo de Indias. Dios nunca eligió a un conejillo de Indias. Eligió a su único hijo amado para probar esta toxina a la raza humana. Y cuando fue bautizado, salió inmediatamente del agua, y he aquí, los cielos se abrieron. Y Juan dio testimonio de haber visto al Espíritu de Dios descender como una paloma, y una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él vivió la vida como nosotros. Fue tentado con la misma tentación que nosotros, sin pecado, demostrando que la toxina funcionaría, no en un conejillo de Indias, ni en un animal, sino en el Hijo de Dios, un hombre. Y cuando murió, la toxina demostró ser la correcta. Lo hizo orar por sus enemigos. Y luego, en la mañana de Pascua, Dios demostró que la toxina era la correcta, al resucitarlo de entre los muertos. Jesús resucitó la mañana de Pascua para demostrar que esta toxina, el bálsamo de la vida eterna, resucita a los muertos en los últimos días, a la venida del Señor. Basta de conjeturas, está comprobado. Funciona para todos. El mismo que tiene la toxina dijo: El que quiera, venga. Mateo 3, 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Mateo 3, 17. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Marcos 1, 10. Y luego, subiendo del agua, vio los cielos abiertos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Marcos 1, 11. Y vino una voz del cielo, que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 3, 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hebreos 4, 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 29. No es que no haya bálsamo, sino que la gente se niega a tomarlo. Van a la iglesia y se sientan como almidonados. Se unen a la iglesia y se inscriben en el libro. Pero cuando se trata de nacer de nuevo y recibir el Espíritu Santo, le dan la espalda y se ríen. Por eso no pueden creer en la sanidad divina. Por eso, ¿cómo se puede sacar sangre de un nabo? Dijo mi vieja madre sureña. No hay sangre en un nabo. No se puede creer hasta que se nace del Espíritu de Dios. Nicodemo preguntó: ¿Cómo puede un hombre hacer esto? Jesús dijo: El que no nazca de nuevo no puede entender el reino de Dios. Hay que nacer primero. Juan 3, 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 30. El diablo en el jardín del Edén tomó el ojo de un hombre para mostrarle su intelecto. Dios tomó su corazón. Un hombre asiste a las grandes iglesias, y lo que ve en clase es su ojo. Dios eligió su corazón para hacerle creer cosas que no puede ver, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios tomó su corazón. Ese es el centro de control de Dios. Y resucitó a Jesús para probarlo. Lo envió y lo inoculó, y lo demostró por toda la tierra. Fue solo predicando el Evangelio. Previó visiones. Cuando le trajeron el primer hombre, fue Simón Pedro. Y cuando Pedro llegó, Jesús lo miró. Estaba inocuo y le dijo: Tu nombre es Simón, y tu padre se llama Jonás. ¿Qué sucedió? Pedro se asombró. ¿Cómo supo quién era yo? Estaba inocuo. Tenía el bálsamo de la vida eterna. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Juan 1, 42. Y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa piedra. 2 Corintios 5, 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hebreos 11, 1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 31. Había uno allí que oyó eso. Y siguió su camino a buscar a su amigo. Su nombre era Natanael. Y Felipe encontró a Natanael, mejor dicho, en el jardín, orando. Y cuando se levantó y le dijo:
ven, mira a quien hemos encontrado. A Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y un hombre muy estirado, dijo, Felipe, ¿puede haber algo bueno en Nazaret? Él dijo, ven y ve. Esa es la mejor respuesta que cualquier hombre podría dar. Ven, compruébalo tú mismo. ¿Hay algo de cierto en ello? No te quedes en casa criticando. Ven a descubrirlo. Escudriña las escrituras. Y cuando llegó, sin duda le contó de su encuentro, cuando Jesús se encontró con Pedro. Y supongamos que dijeron esto, mientras Felipe y Natanael conversaban. Natanael dijo, ahora bien, ¿qué es lo que me dices? Decía algo así. Natanael, ¿no sabes que Moisés dijo, el Señor nuestro Dios nos levantará un profeta como él? ¿Y qué será el Mesías? Será el Dios profeta. Y este hombre, sin conocer a Simón Pedro, el viejo pescador, que ni siquiera sabe firmar. Pero a Dios le agradó hacerlo cabeza de la iglesia en Jerusalén, sin la educación suficiente para firmar, pero él creía. Fíjense, y cuando lo hizo, dijo, ¿no será él el Dios profeta? Sí. Y cuando llegaron a donde estaba orando por los enfermos, en cuanto Jesús posó la vista en Natanael, dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. ¿Cómo lo reconoció? Porque había un bálsamo en Galaad. Porque la promesa de Moisés se hizo realidad. Allí estaba él. Miren, un israelita, no porque vistiera, todos los orientales vestían igual, en quien no hay engaño. El hombre se asombró tanto que preguntó, ¿de qué me conoces, Rabí? Él respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo el árbol, te vi. Sabía que había un bálsamo en Galaad. Dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Deuteronomio 18:15 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Juan 1:45 Felipe halló a Natanael, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. A Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Juan 1:46 Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le respondió, ven y mira. Juan 1:47 Jesús vio a Natanael que venía a él, y dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1:48 Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Juan 1:49 respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. 32 Había quienes estaban allí presentes y decían, este hombre tiene a Belcebú. Jesús dijo, porque discernía sus pensamientos, y Jesús discernía sus pensamientos cuando pensaban eso en su corazón. Nunca lo dijeron en voz alta. Eran fieles miembros de la iglesia y no se atrevían a decirlo abiertamente. Pero Jesús dijo, los perdonaré. Pero algún día, en palabras como estas, el Espíritu Santo vendrá y hará lo mismo. Y una sola palabra en contra no será perdonada ni en este mundo ni en el venidero. Habrá un bálsamo continuo en Galaad. Será después de mi partida. Y estas obras que yo hago, ustedes también las harán. He aquí, yo estoy con ustedes, incluso en ustedes, hasta el fin del mundo. Estaré con ustedes un poco de tiempo. El mundo no me verá más. Pero ustedes me verán, la iglesia, el creyente, porque estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, absolutamente. Mateo 12:24 Pero los fariseos, al oírlo, dijeron, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Mateo 12:31 Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Mateo 12:32 A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Mateo 28:20 Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Marcos 3:22 Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían, tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Marcos 3:29 Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de eterna condenación. Lucas 11:15 Pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Lucas 12:10 A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado.
Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:19. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 33. Fíjense. Los judíos esperaban su venida. Así se manifestó. Solo hay tres clases de personas: Cam, Sem y el pueblo de Jafet. Eso significa judíos, gentiles y samaritanos. Jesús pasó por el camino de Samaria, tenía necesidad. ¿Por qué? Había una mujer sentada allí. La miró y conversó con ella. Le dijo: tráeme algo de beber. Ella respondió: no es costumbre. Aquí hay segregación. Dijo: los judíos y los samaritanos no se hablan. Él dijo: pero si supieras con quién estás hablando, me pedirías algo de beber. La conversación continuó hasta que Jesús halló lo que había en su corazón. Y le dijo: ve, llama a tu marido y ven aquí. Ella respondió: no tengo marido. Él dijo: tienes 5, y el que ahora vive contigo no es tu marido. Dijiste bien. Escucha a esa mujer. Nunca dijo: eres Belcebú. Buscaba la vacuna. Dijo: nosotros, los samaritanos, sabemos que cuando venga el Mesías, llamado el Cristo, nos dirá estas cosas. Ella lo sabía. ¿Por qué? Buscaba ese bálsamo en Galaad. Su espíritu, él será el Dios profeta. Él nos dará a conocer estas cosas. ¿Pero quién eres tú? Él dijo: soy yo quien te habla. Ante esto, dejó su cántaro, fue a la ciudad y les dijo a los hombres: vengan, vean a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿No es este el mismísimo Mesías? El bálsamo estaba en Galaad. Ciertamente. Juan 4:4. Y le era necesario pasar por Samaria. Juan 4:7. Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Juan 4:8. Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Juan 4:9. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Juan 4:16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido, y ven acá. Juan 4:17. La mujer respondió y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Juan 4:18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4:25. La mujer le dijo: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4:26. Jesús le dijo: yo soy, el que habla contigo. Juan 4:27. Entonces vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablase con la mujer. Pero nadie le dijo: ¿qué preguntas? ¿O, por qué hablas con ella? Juan 4:28. Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a aquellos hombres. Juan 4:29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? 34. Después de su muerte y resurrección, 120 personas se reunieron en el aposento alto para la inoculación. De repente, se escuchó un estruendo del cielo, como un viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Dios estaba derramando su bálsamo del Espíritu Santo en Pentecostés. Salieron del aposento y recorrieron todo el mundo, predicando el Evangelio, viendo visiones, siendo perseguidos por su nombre y llamados herejes. Pero con alegría sufrieron la causa por la justicia de Cristo, y lo consideraron un gozo, entregaron sus vidas y sellaron su testimonio. ¿Por qué? Fueron inoculados. Habían recibido el bálsamo que había en Galaad. Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 35. Miren a Pablo al final de su camino. ¿Qué dijo? Vean si el bálsamo le funcionó cuando iban a cortarle la cabeza. No hace mucho, yo estaba de pie en este pequeño calabozo donde él escribía. Y dijo: he peleado la buena batalla. He terminado mi carrera. He guardado la fe. Y de ahora en adelante, me espera una corona que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. ¿Qué era? Estaba inmunizado. Tenía el bálsamo.
Era uno de los médicos de Dios. Hay un bálsamo en Galaad. También hay un médico allí. Pero es la gente la que no lo recibirá. Para terminar, podría decir esto. En el día de Pentecostés, escuchen, todos ustedes, escuchen. En el día de Pentecostés, cuando estas personas recibieron el nuevo nacimiento y la vida eterna, si tienen vida eterna en ustedes, pueden demostrar la vida eterna. Te abstienes de las cosas del mundo. 2 Timoteo 4, 7 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4, 8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 36 Pero en el día de Pentecostés, al ver a todas estas personas manifestar la nueva vida resucitada, que habían sido inoculadas, le preguntaron a uno de los doctores de Dios, ¿quieren saber su nombre? El doctor Simón Pedro. Le preguntaron, ¿qué podemos hacer para recibir esto? Y el doctor Simón Pedro escribió una receta para todas las generaciones. Dijo, arrepiéntanse todos. Eso significa regresen. Arrepiéntanse todos y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque esta receta es para todas las generaciones, para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Ahí está la receta. Puedes recibir el Espíritu Santo. La promesa es para ti, cuando abandones tu incredulidad, te arrepientas, des la vuelta y te vuelvas hacia Dios, en lugar de tu razonamiento. Dios lo ha prometido. Es la receta que escribió el doctor Simón Pedro. La promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Dios aún vive. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hechos 2, 37 Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2, 38 Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 37 ¿Por qué entonces? No hay bálsamo en Galaad. No hay médico allí. Ciertamente. Hay un gran médico aquí. ¿Cuál es la razón por la que la gente no lo recibe? Por su incredulidad. Se sientan en la iglesia y mueren. Salen del consultorio, se quedan en casa y mueren, porque se niegan a creer en el gran médico. Se acuestan en sus camas de mundanalidad, y perecen, y van al infierno eterno, porque se niegan a recibir el bálsamo que hay en Galaad para las almas pecadoras. Lejos de ustedes, amigos míos. Les he hablado mucho. Pero déjenme decirles esto. Llevo hablando unos 45 minutos. Hay un bálsamo en Galaad. Hay un médico allí. Entonces, ¿por qué la iglesia está tan enferma? ¿Por qué es tan pecaminosa? Es porque la gente se niega a creerla. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, ha resucitado de entre los muertos. Él está aquí ahora. Es el mismo que era entonces. Cuando estuvo aquí, no afirmó ser un sanador. Solo afirmó que, en San Juan 5, 19, Jesús dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, eso también lo hace el Hijo. Juan 5, 19 Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 38 En otras palabras, no hizo ni un solo milagro hasta que vio en una visión lo que Dios hizo. Y luego dijo, el Padre obra, y yo obro hasta ahora. El Padre le mostró qué hacer. Ahora, dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Incluso más que esto haréis. Sé que la versión King James dice mayor, pero no podría haber mayor. Es más, porque él estaba en un solo hombre, ahora está en todo el mundo en cada miembro. Más que esto haréis, porque yo voy a mi Padre. Pensemos en eso ahora, y sepamos que hay un bálsamo en Galaad. Hay un bálsamo en el nombre de Jesucristo, si se habla a través de labios santos y reverentes, santificados por su sangre y llamados al ministerio. ¿Por qué dije eso? Porque Jesús dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré.
Si permanecen en mí, y mi palabra está en ustedes, pidan lo que quieran, y se les dará. Oremos. Hay un bálsamo en Galaad. Galaad es la iglesia. Juan 5, 17 Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Juan 14, 12 De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, 13 Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14, 14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 15, 7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. 39 Y en la audiencia invisible, si nunca has, ahí afuera, mi querido amigo abatido, no has sido rechazado por Jesucristo. Él te ama y te desea. Y has buscado satisfacción. Has ido a los bailes. Has ido a los lugares. Has bebido. Has jugado. Has vivido en adulterio. Hay muchas cosas que puedes haber hecho. Y puede que incluso te hayas unido a la iglesia. Eso no es lo que debes hacer. Debes nacer de nuevo. Esa es la gran inoculación del médico. Ahí es cuando él te garantiza que te guardará. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene, tiempo presente, vida eterna. Y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Escucha eso, amigo pecador, y acéptalo como tu salvador personal ahora mismo. Juan 3, 7 No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Juan 5, 24 De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 40 Si hay alguien en esta audiencia visible que aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, y desea ser recordado en oración, que ahora, antes de salir de este edificio, Dios le dé el nuevo nacimiento, podría levantar la mano y decir: Ore por mí, hermano Branham, ahora quiero creer con todo mi corazón, dejándolo todo. Sin embargo, aún no he visto un solo movimiento de su resurrección. Antes de que se haga nada esta noche, aún quiero aceptarlo sobre la base de su palabra. Creo que Él está vivo. Vive en su iglesia. Y si la vida es de una vid, si la primera iglesia, Jesús dijo: Yo soy la vid, escuchen atentamente. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Y si el primer pámpano que salió de la vid fue un pámpano pentecostal, que produjo sanidad divina y todas las señales de la resurrección, el segundo pámpano será igual al primero. Y será igual hasta el último pámpano. Porque es la misma vida en la vid. Juan 15, 5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. 41 Ahora bien, si no creen en estas cosas, ¿cómo pueden? ¿Cómo pueden unirse a una iglesia y tener estas cosas? Tienen que nacer del Espíritu de Dios, entonces la vida que está en la vid está en la rama, y llevarán el fruto de su presencia con ustedes. Oremos. Querido Dios, traemos ante ti esta noche, en la audiencia visible e invisible, a todos los que buscan la vida eterna, a todos los que desean ser llenos de tu bálsamo. Hay un bálsamo en Galaad para el alma enferma de pecado. También hay un médico allí para sanar. ¿Y por qué, Señor, la iglesia es tan pecadora? ¿Por qué no pueden creer? Porque sabemos que la incredulidad es pecado, y el único pecado que existe. El que no cree ya está condenado. Y hacen el mal porque son incrédulos. Si fueran creyentes, estas señales seguirán a los que creen, dice Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes o habrán bebido cosas mortíferas, y sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Dios, concede esta noche que cada persona, sin importar el nivel al que tenga que llegar, Señor, si el nuevo nacimiento es como el nacimiento natural, un desastre, no me importa, Señor, si tengo que ser un paria, si tengo que ser llamado santo rodador, o cualquier nombre vulgar que el diablo le ha dado a la iglesia, espacio en blanco en la cinta. Llamado de cualquier manera, solo dame vida eterna. Permíteme tener a Cristo en mi corazón. Permíteme tener el bálsamo de Galaad, porque lo amo. Concede a cada uno que lo desee, Señor, libremente esta noche de tu gracia. Te los presentamos como trofeos del mensaje. Guárdalos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18 Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará.
Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Juan 3, 18. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 42. A todos los que están en la radio y aceptaron a Cristo como su Salvador personal, les aconsejo que en este momento se escabullan a algún lugar y le pidan a Dios que los llene con su Espíritu Santo. Ahora bien, dicen, hermano Branham, esa es una doctrina bastante difícil para un bautista. Pensé que había recibido el Espíritu Santo cuando creyó. Pablo dijo en Hechos 19 a los bautistas de allá, ¿han recibido el Espíritu Santo desde que creyeron? Alguien me dijo hace poco, hermano Branham, ¿sabía usted que Dios le dio a Abraham, tomó sus pecados, y le fue imputado por justicia, porque creyó en el Señor? ¿Eso era todo lo que podía hacer, creer? Dije, así es. Pero le dio el sello de la circuncisión como confirmación de que había recibido su fe. Hechos 19, 2, les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. 43. Y si Dios aún no te ha dado el Espíritu Santo, dices ser creyente, y aún no lo has recibido ni has pasado de muerte a vida, entonces Dios aún no ha confirmado tu fe. Efesios 4, 30, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de vuestra redención. Ese es el sello de Dios, el Espíritu Santo. Recíbanlo, amigos. A la audiencia visible aquí esta noche, en cuanto termine la línea de oración, quiero que llamen a algunos de estos excelentes predicadores. Aceptaron a Cristo como su Salvador. Hablen con ellos. Únanse a sus iglesias. Vayan, formen su hogar en alguna iglesia, en cualquier denominación que deseen. Eso es cosa suya. Solo para que nazcan de nuevo y sean llenos del Espíritu de Dios. Serán un orgullo para cualquier iglesia si tan solo reciben a Cristo de esa manera. Que Dios los bendiga. Efesios 4, 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 44. Ahora, vamos a llamar a la línea de oración. Como es un poco tarde esta noche, pensé en hacer esto. En la línea de oración de esta noche, solo llamaría a algunos, en lo que llamamos la línea de la Biblia, donde el Espíritu Santo nos hablaría y vería si Él haría, no digo que lo hará, sino si lo hará, y realizaría las mismas cosas que he predicado, que cuando Dios, y lo llamo, no pretendo ser sacrílego al decir que, inoculación, derramó su Espíritu Santo en su Hijo Jesús, y Él anduvo y mostró este tipo de señales, le dijo a Pedro quién era y pasó, y discernió los pensamientos de la mente, y le dijo a la mujer, y esa fue la señal del Mesías. ¿Por qué no se lo hizo a un gentil? Ni una sola vez en la Biblia. ¿Por qué? Los gentiles no esperaban su venida. Ahora bien, los gentiles han predicado el Evangelio durante 2000 años. Ahora, nosotros esperamos su venida. Dios no puede ser infinito y no hacer acepción de personas, y darles esa señal y no dárnosla a nosotros. Él prometió que lo haría. ¿Cuántos creen eso? Claro que sí. De acuerdo. Hablaremos más sobre ello mañana por la noche. Se hace tarde. Mateo 19, 30. Pero muchos primeros serán postreros. Y postreros serán primeros. Mateo 20, 16. Así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. 45. Mi hijo dio las tarjetas de oración. ¿Cuántos aquí no tienen una tarjeta de oración, levantan la mano y están enfermos? Muy bien. Observen cómo se moverá el Espíritu Santo. Ahora, vamos a llamar, nos aseguraremos de que traigan las tarjetas y oren por ellas. Si no las conseguimos esta noche, las recogeremos mañana por la noche. Vamos a empezar en algún punto de esa línea y llamaremos a algunas personas de estas 100 tarjetas de oración. Tarjeta de oración A. Veamos. Llamemos a las últimas 20. Eso haría de 80 a 100 en la A y los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Esto es al revés. En lugar de empezar con la primera, empezaremos con la última parte. Y luego también las iremos recogiendo a medida que avanzamos, tal vez esta noche, o las terminaremos mañana por la noche. Las tarjetas de oración. 46. ¿Quién tiene la tarjeta de oración 80? 80. Ah, 80, levántate. ¿Eres tú la persona? ¿Te pondrías de pie? Baja allí, ¿quieres, algunos de ustedes y ayuda? 80. 81, ¿quién tiene 81? Levanta la mano si puedes. 81. 82. Muy bien, señora, aquí mismo. 83. Arriba en el balcón.
83. ¿Quién tiene la tarjeta de oración 83? ¿Levantarías la mano? Tal vez alguien sordo, que no pueda oír. Mire sus tarjetas de oración. Cada uno mire su tarjeta de oración. Tarjeta de oración 83. Mire la tarjeta de oración de su vecino. Tal vez estén lisiados. Vemos algunos catres y camillas. Mire sus tarjetas de oración, alguien. Tal vez no puedan levantarse o incluso no puedan levantar las manos. 83. Muy bien. Tal vez salieron. Si lo hicieron, pueden regresar, tomar su lugar. 84. ¿Quién tiene la tarjeta de oración 84? ¿La señora que va allí? Levanten la mano cuando los llame. 85. Bien. 86. 87. 88. Veo el 88. Estampa 88, 89, 90, 91, 91. 92, 93, 93. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. ¿Vi el 100? ¿Quién tiene la estampa 100? Bien, viniendo desde atrás. Ahora, mientras los vamos a retener unos minutos, luego comenzaremos de regreso. 47. Ahora, me gustaría decir esto mientras esperan un momento, y los acomodadores preparan a la gente para subir a la plataforma, quiero toda su atención. Los quiero en el área de la radio, creo que ya no estamos al aire. Muy bien. Yo también iba a darles algo. Pero ahora, ustedes que están aquí, ahora, no se muevan. Quédense quietos. No se muevan. Sean muy reverentes. Porque, ¿cuántos en este edificio saben que no los conozco? Levanten la mano. ¿Cuántos en esa fila de oración saben que no los conozco? Levanten la mano, todos en la fila de oración. ¿Cuántos están enfermos y no tienen una tarjeta de oración, y aún así, desean que Dios los sane? Levanten la mano. Quiero ver. Sin una tarjeta de oración. Hay cientos. Muy bien. Quiero que hagan esto. Mientras alinean a la gente, quiero que me miren hacia aquí ahora. Escuchen atentamente. He predicado extensamente. Hay un bálsamo en Galaad. ¿Cuántos saben que el bálsamo en Galaad, que Dios puso allí, es el Espíritu Santo? Bueno, si el Espíritu Santo en primera persona lo impulsó a actuar para que, por el Espíritu de Dios, pudiera discernir los pensamientos de la gente y decírselos, y así sucesivamente, hará lo mismo si es inoculado en nosotros de nuevo. ¿Es cierto? Si la misma vida está en nosotros, dijo Jesús, las obras que yo hago, ustedes también las harán. ¿Lo dijo? Entonces su palabra debe ser verdadera. Juan 14, 12, de cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 48. Entonces, a los ministros y a la gente de allá afuera, escuchen esto. No tienen una estampa. La estampa no tiene nada que ver. Miren. Les contaré una pequeña historia. Una vez, Jesús cruzaba un mar tempestuoso. Había una mujercita con un flujo de sangre. Digamos que no tenía estampa, así que no podía entrar entre la multitud. Pero de alguna manera se abrió paso, hasta que dijo en su corazón, escuchen atentamente. Dijo en su corazón, si tan solo pudiera tocar el borde del manto de ese hombre, sanaré. ¿Leyeron la historia? Levanten la mano. Muy bien. Y ella dijo, creo que él es el Mesías del que se habló. Es ese profeta Galileo. Mateo 9, 21, porque decía dentro de sí, si tocaré solamente su manto, seré salva. Marcos 5, 28, porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. 49. Una mañana, cuando la multitud se había reunido en la orilla, todos lo tocaban y decían, hola, rabino. ¿Cómo está, doctor? Profeta de Galilea. Otros, de pie, decían, oye, tú que resucitaste a los muertos, tenemos un cementerio lleno de ellos aquí. Ven a resucitar a algunos. Tú que resucitaste a Lázaro, inténtalo con el viejo Jones. Murió hace como una semana. Era un buen anciano, pagó sus diezmos y todo. Ven, inténtalo con él. Inténtalo con el bebé de Johnson que está aquí. Ese es el crítico, los miembros de la iglesia generalmente. Ven, inténtalo con él. Jesús dijo, no hago nada si el Padre no me lo muestra primero. Esa fue su respuesta a los críticos. Pero esta mujercita se abrió paso hasta tocar el borde de su manto. Juan 5, 19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo,
No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 8, 28. Entonces Jesús les dijo: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. 50. Cualquiera sabe que la prenda palestina colgaba suelta alrededor de la persona. Era una túnica. Por eso se lavaban los pies. Al caminar, la túnica recogía el polvo de los animales en el camino, y el polvo les caía encima, y olía mal. Tenían que lavarse antes de ser invitados de honor en una casa. Y luego llevaban una prenda interior que les llegaba por debajo de la rodilla. Y ahora, cualquiera sabe que ese pequeño toque en el borde, el dobladillo de esa prenda, probablemente a unos 5, 15 o 20 centímetros de él, Jesús nunca lo sintió físicamente. Ella lo tocó y salió, digamos, entre el público, y se sentó. Jesús se detuvo. Dijo: ¿Quién me ha tocado? Y saben, fue una sorpresa tan grande que Simón Pedro incluso lo reprendió. Dijo: ¿Por qué, Señor, por qué dices algo así? ¿Por qué toda la multitud te está tocando? ¿Y por qué preguntaste: ¿Quién me ha tocado? Dijo: Todos te están tocando. Aquí está la respuesta de Jesús. Pero percibo que me he debilitado. La versión King James dice: La virtud se ha apartado de mí. Y cualquiera sabe que la virtud es fuerza. La fuerza se ha apartado de mí. Me ha debilitado. Mira, ella lo tocó con un toque diferente. Así que él no sabía quién era. Pero ella lo tocó. Ahora escuchen. Luego se giró y miró a la audiencia, quizás como la que está aquí esta noche. Miró a su alrededor hasta que encontró a la mujercita. Y le dijo que su fe había sanado su flujo de sangre. ¿Es cierto? ¿Qué era? Él tenía una especie de inoculación de Dios en él, un bálsamo de Dios dentro de él, que era el Espíritu Santo, que esa mujer con su fe en Dios, sabiendo que era su hijo, lo tocó. Y eso atrajo la atención hacia ella. ¿Es cierto? Y él dijo: Tu fe, tu flujo de sangre, ha desaparecido. ¿Por qué tu fe? La palabra griega es sozo, que significa salvado, física o espiritualmente, y ambas cosas a la vez en todas las escrituras. Sozo. Muy bien. Tu fe te ha salvado. Mateo 9, 20. Y he aquí una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Mateo 9, 22. Pero Jesús se volvió y, al verla, le dijo: Ten ánimo, hija. Tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Marcos 5, 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Marcos 5, 30. Y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Marcos 5, 31. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta, y dices: ¿Quién me ha tocado? Marcos 5, 32. Y él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Marcos 5, 34. Entonces él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz, y queda sana de tu azote. Lucas 8, 44. Se acercó a él por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Lucas 8, 45. Y Jesús dijo: ¿Quién me ha tocado? Cuando todos lo negaron, Pedro y los que estaban con él dijeron: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿Quién me ha tocado? Lucas 8, 46. Entonces Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. Lucas 8, 48. Entonces él le dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. 51. Ahora bien, ¿es Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos? Si lo creen, digan amén. Muy bien. Predicadores, ministros, maestros de escuela dominical, laicos, enseña el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, que Él es un sumo sacerdote ahora mismo, que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Es cierto? Bueno, si Él es el mismo sumo sacerdote, y lo tocaron de la misma manera, ¿no actuaría igual que entonces? Si Él es el mismo sumo sacerdote, la misma vida. Ahora bien, ¿dónde está Él esta noche? A la diestra de Dios Todopoderoso, intercediendo como sumo sacerdote. Ahora bien, si lo tocaron, y esta vida que estaba en él, el bálsamo que estaba en Galaad, en Cristo, que él era la iglesia en su plenitud, y ahora, somos su novia, tomados de él para ministrar en su lugar.
Si lo tocas, él podría hablar a través de mí o de alguien más, y decirte lo mismo que le dijo entonces, y decirte lo mismo que le dijo a la mujer, si es el mismo sumo sacerdote. ¿Es cierto? Hebreos 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 7:25 Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 52 Ahora, ustedes que no tienen tarjetas de oración, oren y vean. Simplemente no sean críticos. Quédense quietos durante los próximos 10 o 15 minutos y digan en su corazón, Señor Dios, quizá no entiendo esto. Yo tampoco, pero sé que es la palabra de Dios. Dios tiene que cumplir su palabra. Di, Señor, estoy enfermo. Ese hombre no me conoce. Pero estoy enfermo y necesito tu poder sanador. Si no lo recibo, pereceré. Mi médico ha hecho todo lo posible. Me ha rechazado. Y tengo derecho a acudir a ti. No puedo sanar de otra manera. Ten piedad, gran sumo sacerdote de Dios, Jesucristo, su Hijo. Tócame esta noche y háblame a través de tu siervo, y que me hable aquí afuera como lo hiciste con la mujer que tocó tu manto. Déjame tocar tu manto y confírmalo. Ni siquiera tengo una tarjeta de oración. No hay forma de que pueda subir a esa plataforma. Simplemente háblale y que me hable, y lo creeré con todo mi corazón. ¿Lo harás? Tú, sin tarjeta de oración, levanta la mano y di, lo haré. Oraré con toda sinceridad. Entonces, si no lo hace, soy un falso profeta. Si lo hace, he dicho la verdad, y entonces lo recibirás. Y entonces sabrás que hay un bálsamo en Galaad. 53 Muy bien. ¿Han venido todos? ¿Todos? Muy bien. ¿Qué hay de esa mujer que falta? ¿Se pusieron en la fila? Ahora, si me permite, hermana. Tan bajo como pueda en el órgano. Solo cree. Igual de bajo. Esta es la primera noche. Ahora, con esta Biblia sobre mi corazón, que atesoro como la palabra del Dios eterno, entonces, si Dios prometió que Jesús, su Hijo, que era Dios en la tierra, Dios hecho carne y habitó entre nosotros, creo que el Espíritu de Dios, por medio de Jesucristo, prometió que permanecería con nosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. ¿Alguna vez pensó en lo que sería eso? ¿Qué pasaría si no pudiera creer? Sería lo más lamentable que jamás podría imaginar. Porque Jesús dijo, nadie puede venir a mí si mi Padre no lo atrae. Dios tiene que atraernos. Mateo 28:20 Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 1:14 Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 6:44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 14:17 El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. 54 Y ahora, el que está presente, no conozco a nadie en este edificio que pueda ver en este momento. Sé que hay alguien aquí que, mis muchachos de la grabación, Leo y Gene, mi hijo. Conozco a algunos de estos ministros aquí. Pero allá afuera estoy tratando de ver si hay una persona que conozca personalmente. Estoy buscando al hermano Wood. Él está por aquí en alguna parte. El hermano Sotman de Canadá, el hermano Wood está allí, el hermano Sotman de Canadá, aquí atrás, sí, conozco aquí mismo al hermano Welch Evans y a su esposa, la pequeña. ¿Cuántos allá afuera saben que no los conozco? Levanten la mano. Muy bien. Pero Dios sí los conoce. Entonces, si puedo someterme al Espíritu Santo, que no usaré mi propia mente, y Él simplemente tomará el control por completo, y dejará que el Espíritu de su Hijo, Jesús, haga la misma obra que Jesús hizo, ¿creerán? Ahora, aquí, ¿es este el paciente? ¿Es usted la señora? Muy bien. 55 Aquí hay una mujer. Supongo que no nos conocemos. Dios la conoce. Me conoce a mí. Yo no la conozco. Ella no me conoce. Pero Dios sí la conoce. Está aquí por algún motivo. No lo sé. No tengo ni idea de qué quiere. Puede que tenga problemas económicos. Puede que tenga problemas domésticos. Puede que esté enferma.
Bueno, ¿qué pasaría si me acercara a ella y le dijera: Señora, aleluya, está aquí en la plataforma? Aleluya. Está bien. Está enferma. Aleluya. Voy a imponerle las manos. Aleluya. Se va a curar. Está bien. Claro. Podría irse y creerlo. Creo que si estuviera enferma, se curaría. Porque ha llegado con reverencia a lo que cree correcto. Está llegando a aceptar algo. Ahora bien, no la conozco. Pero si Dios me habla y me dice algo como lo hizo con la mujer del pozo, otra imagen, un hombre y una mujer que nunca se habían conocido, como San Juan 4, la mujer del pozo. O, si le dice algo como lo hizo con Felipe, o con Pedro, o con algunos de ellos, entonces, o le dice algo que está en su vida, algo que ha hecho, algo que está mal en ella, algo que desea, algunos problemas que tiene, o algo que sabe que es verdad. Si Dios sabe lo que ha sido, seguramente, podrías confiar en su palabra como lo que será, si Él puede revelar lo que ha sido. ¿Es correcto? 56. Oremos. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, me entrego a tus manos, oh Señor. Toma mi ser, mi mente, mi espíritu, mi fuerza y todo lo que hay en mí, oh Señor, no es nada. Es muy poco someterse a ti. Pero si buscaras manos y ojos santos esta noche, no los encontrarías en esta tierra. Pero tú tomas las cosas corruptibles del mundo, las purificas con tu espíritu y las usas para tu gloria, tomando las cosas necias del mundo y confundiendo a los sabios y poderosos. Que se sepa esta noche, Señor, que he dicho la verdad. Que tú eres Jesús, el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que hay un bálsamo en Galaad, y también hay un médico. Que se sepa esta noche, Señor, y habla a estas queridas personas, tanto a quienes tienen estampas de oración como a quienes no las tienen, para que crean que has resucitado de entre los muertos y que la venida de tu gran ser santo está cerca. Y estas cosas solo reflejan, a través de tu siervo, la verdadera venida del verdadero Mesías. Concédelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 57. Ahora, quédense quietos. Y en el nombre de Jesucristo, tomo a cada alma aquí bajo el control del Espíritu Santo. Siendo un extraño para ustedes, sin conocerlos ni verlos. Si el Espíritu Santo me revelara algo sobre ustedes, que ustedes saben que yo no sé, ¿lo aceptarían entonces como proveniente de Cristo? Ahora bien, tendrían que decir que tendría que venir de forma sobrenatural. Tendrá que ser el poder del diablo o el poder de Dios. No puede ser natural, tiene que ser sobrenatural. Si creen que es el poder del enemigo, entonces recibirán su recompensa. Si lo reciben como el poder de Dios, entonces recibirán su recompensa. Jesús, aquellos que dijeron, cuando a Natanael le dijeron dónde estaba antes de venir a la reunión, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y él dijo: Bienaventurado eres. Porque te dije estas cosas, ¿creíste? Verás algo mayor que esto. Pero a los fariseos que lo llamaban obra del diablo, algún espiritista, o telepatía, o algo así, les decían: Es Belcebú. ¿Dónde creen que están esta noche? ¿Dónde creen que está Felipe? Ahora, depende de ustedes. Yo solo puedo obrar como él me diga. Pero si el Señor me revelara cuál es su causa, cuáles son sus problemas, ¿creerían? ¿Cuántos en la iglesia creerían? ¿Cuántos en el exterior creerían? Mateo 12, 24. Pero los fariseos, al oírlo, dijeron: Este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Marcos 3, 22. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían: Tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lucas 11, 15. Pero algunos de ellos decían: Por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Juan 1, 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Juan 1, 50. Respondió Jesús y le dijo: ¿Por qué te dije? Te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. 58. Aquí estamos esta mujer y yo, la primera vez que nos vemos, nunca nos habíamos visto en nuestra vida. Pero el Espíritu Santo está aquí. La mujer sufre de un problema nervioso. Por eso quiere que oremos, un problema extremo. Ese problema nervioso es nerviosismo mental, pensamientos extraños, todo, ponerte muy nervioso. Es cierto. Satanás incluso te dice que vas a perder la cabeza, cosas así. Pero es mentira. Les diré esto. Quizás, ¿cuántos creen ahora? Pregúntenle a la mujer. ¿Era cierto, problema nervioso?
Levanten la mano si es cierto. Ahora, ¿cuántos creerán? Digan, hermano Branham, quizás lo haya adivinado. Bien, veremos si era una suposición. Dejen que el Espíritu Santo hable. Vean si era una suposición. Y que Él lo conceda, es mi oración. No digo que lo hará. Que lo haga. Sí, la veo moverse. La mujer parece alejarse de mí. Sí, ha venido. Sí, no es de esta ciudad. Es de fuera. Eres de otra gran ciudad, Chattanooga. Así es. Así es. ¿Crees que Dios sabe quién eres? Te llamas Cleo. Te apellidas Dugan, señorita Cleo Dugan. Es cierto. Tienes algo en tu corazón por lo que estás orando. Es tu hermana, y está en el hospital psiquiátrico de Knoxville. Eso es así, dice el Señor. Es cierto. ¿Crees ahora que el Espíritu de Dios está aquí en alguna parte, revelándote esto? ¿Lo crees? Entonces, tal como has creído, así recibirás. Ve, y que la paz de Dios sea contigo. 59. ¿Crees ahí afuera en la audiencia con todo tu corazón? Ahora, ten fe en Dios. Si ese no es el mismo Espíritu Santo de la Biblia, entonces no conozco la Biblia. Ahora, tú sin tarjetas de oración, comienza a orar. Somos desconocidos el uno para el otro. ¿Es la primera vez que nos vemos? Muy bien. Dios nos conoce a ambos, ¿no es así? Si Dios me revelara cuál es tu problema, ¿creerías que soy su siervo? No puedo sanar. Solo soy un hombre. Pero cuando nací con un don. Toda mi vida, he tenido visiones. Ni una sola vez me ha fallado. Tú también sufres de nerviosismo. Así es. Y tienes un problema de espalda. Así es. Si es así, ¿mueves la mano? Tu problema de espalda es lo que te causa nerviosismo. Tu nombre es señorita Weiss. Eres de aquí mismo en Cleveland. Así es. Sigue tu camino regocijándote. Ya pasó. Sé sana. Ten fe en Dios. 60. Venga, señora. Ahora, ¿usted cree con todo su corazón? ¿Cree que Dios puede decirme su condición? ¿Creería que era el Espíritu de Cristo? Sí. Usted ha tenido una caída, se lastimó los hombros. Y es por eso que está aquí para que oremos por usted. Usted no es de esta ciudad, ni de este estado. Usted es de Missouri. Así es. Siga su camino y regrese a Missouri, está sana. Jesucristo la sana. Dios es Dios. La señora sentada aquí, justo al final de la fila, orando, tiene problemas del corazón. ¿Cree usted que Jesucristo la sanará, señorita? ¿Lo cree? Con el problema del corazón, sentada ahí mirándome, ¿cree usted que Dios la sanará? ¿Sí? ¿Lo cree? Si lo cree, acéptelo. Vaya a casa y que se sane. La señora sentada atrás, la segunda allí, tiene problemas de estómago. ¿Cree usted que Jesucristo la sanará? Muy bien. Entonces vaya a casa. Reciba su sanidad. Jesucristo la sana. ¿Tiene usted una tarjeta de oración, señora? No. No necesitas uno. Ya estás sanado. Que Dios te sane. Ahora, estás en camino. 61. ¿Qué tocó? ¿Qué tocó? Al sumo sacerdote, Jesucristo, el Hijo de Dios. El sumo sacerdote que puede ser tocado por los sentimientos de nuestras debilidades. Reto a esta audiencia en el nombre de Jesucristo a creer que así es, y ver lo que el Espíritu Santo hará por nosotros. ¿Tienes fe en Dios? No dudes. Esta señora aquí. ¿Somos desconocidos el uno para el otro? Si es así, levanta la mano. Nunca nos hemos conocido. Si Dios me revela tu problema, ¿creerás que soy el profeta de Dios o su siervo? ¿Crees que el Espíritu de Dios, que ahora, crees que el Espíritu de Dios está obrando en ti? Entre la mujer y yo se interpone esa luz. ¿Cuántos han visto la imagen que tienen en Washington? Aquí está, justo entre la mujer y yo. ¿No ves que eso se mueve hacia la mujer? Ahí está. Ella no está aquí por sí misma. Está aquí por alguien más. Esa es tu hijastra. Así es. Y ella tampoco vive aquí. Es de Georgia. Y tiene un problema nervioso que le causa problemas de habla, etc. Y veo que también está en la sombra. Es pecadora. No ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. Eso es así, dice el Señor. Es cierto, ¿verdad? Ve y encuentra la verdad tal como la has creído. Y que Dios te acompañe. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
62. ¿Cree usted, señora? ¿Está usted aquí? ¿Cree usted que Dios es capaz de decirme su problema? ¿Revelárselo como lo hizo con los demás, y como lo hizo en los tiempos bíblicos? ¿Lo cree usted? Ahora, alguien hizo algo. El anciano sentado, el hombre sentado allá atrás, justo aquí atrás mirándome, tiene algo mal en la pierna. ¿Está listo para una operación, señor? ¿Tiene usted una tarjeta de oración, señor? ¿No tiene una tarjeta de oración? Pero usted estaba sentado allí creyendo. ¿Era correcto? Estaba sentado allí creyendo, ¿no? Si es correcto, póngase de pie. Póngase de pie. ¿Es esa la verdad? Levante la mano. Muy bien, vaya a casa. Jesucristo la sana. Ha tocado al sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentimiento de nuestras debilidades. Tiene fe en Dios. No dude usted. ¿Qué tocó ese hombre? ¿Qué era? Estaba orando. Vio que algo estaba sucediendo. Estaba orando por sí mismo. Sabía que no podía entrar en la fila. No tenía una tarjeta de oración. Pero tocó algo, y el Espíritu Santo se dio la vuelta. Y allí estaba ese ángel parado sobre él, esa luz moviéndose. Y vi que tenía algo en su pierna aquí abajo que los médicos quieren operar. Esa es exactamente la verdad. Si crees con todo tu corazón, nunca tendrás que hacerte esa operación. ¿Crees que Dios está presente? ¿El Espíritu Santo? ¿El gran Alfa Omega? Claro, Él es Dios. Siempre es Dios. Si alguna vez fue Dios, sigue siendo Dios. Y siempre será Dios. Él no puede cambiar, es infinito. 64. ¿Es esta la señora que sigue? Señora, si Dios me revelara algo en su vida, ¿o qué le pasa, creería? Estas visiones casi la matan. Le teme al cáncer. Es cierto. Le operaron el pecho y teme que vuelva. Esa es la verdad. ¿Es cierto? Salude a la gente si es cierto. Bueno, no tenga miedo. Hay un bálsamo en Galaad, y también hay un médico que puede operar sin bisturí, que realizó la primera operación en el jardín del Edén y tomó a la madre Eva del costado de Adán. ¿Cree que es él quien está presente? ¿Cree que él es quien la conoce? Entonces vaya y crea en él y nunca tendrá que ser operada. Y el cáncer la abandonará. En el nombre del Señor, que así sea. Siento un espíritu que piensa que estoy leyendo la mente de esas personas. No lo encuentro. Y si lo encuentro, te diré quién es. Sentado ahí mismo con tuberculosis, pequeño. ¿Tienes una estampa? No. Pero tienes tuberculosis. El gran médico está cerca de ti. ¿Qué tocaste, señor? Morirás si te sientas ahí. Acéptalo. Créelo. Ponte de pie y cree, y sanarás de esa tuberculosis. En el nombre de Jesucristo, créelo. 65. Venga, que este hombre venga un momento, el paciente. Toma, pon tu mano sobre la mía. Soy un desconocido para ti. Si Dios me revela tu problema, ¿me recibirás como su siervo y creerás que Jesucristo es su Hijo? ¿Lo harás? Bueno, entonces ese asma te dejará. No lo miraba. Mira. Ven. ¿Crees que el problema del corazón te deja? Pues bien, sigue tu camino regocijándote, diciendo, gracias. Tú también tienes asma. Bien, ve, no dudes, y lo superarás y estarás bien. ¿Crees con todo tu corazón? ¿Y si no te dijera nada? ¿Lo creerías? En el nombre del Señor Jesús, ve y ponte bien, para que los demás puedan entender y ver. Bien. Ahora, ve a cenar. Ese problema nervioso, ese problema estomacal, te ha dejado. Así que puedes seguir tu camino regocijándote, diciendo, gracias, Señor, por sanarme. Amén. Ten esa buena fe. ¿Crees que la artritis te dejará y que todo irá bien? Bien, sigue tu camino y di, gracias a Dios. Tendrás que operarte de ese tumor si Dios no te lo quita. ¿Crees que Él lo hará? Bien, levanta la mano, recibe al Señor Jesús como tu sanador y sigue creyendo. ¿Crees que el dolor de espalda te va a dejar? Bien. Simplemente sigue tu camino, regocijándote. ¿Crees allá afuera? ¿Estás satisfecho de que Jesucristo, el Hijo de Dios? Tu dolor de espalda también te ha dejado, así que puedes seguir tu camino regocijándote, siendo feliz y creyendo. Problemas del corazón, nerviosismo, simplemente sigue adelante, diciendo, gracias, Señor, por sanarme. ¿Crees con todo tu corazón? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos allá afuera? Hay un bálsamo en Galaad. Hay un médico aquí también. Él es el gran médico, el Hijo de Dios.
67 Algunos de ustedes, afligidos, ¿y qué hay de ustedes, los que están en la camilla, o lo que sea? Es lo único que veo ahora mismo. ¿Creen que lo que ven es Dios? ¿De verdad? Si pudiera sanarla, señora, y bajarla de esa camilla, lo haría. Pero no puedo. Soy hombre. ¿Pero creen que Jesucristo puede hacerlo? Si Él me revela por su Espíritu Santo por qué están ahí acostadas y cuál es su problema, ¿le creerán? Que Él lo conceda. Mírenme. No lo digo como Pedro y Juan, sino como si quisieran que dejaran de mirarnos. Elías dijo, si no fuera por el respeto que le tengo a Josafat, ni siquiera te miraría. Estás a la sombra de la muerte. Es un problema cardíaco, un coágulo de sangre en el corazón. Es cierto. Los médicos no pueden hacer nada al respecto. Dios sí. ¿Lo creen? ¿Aceptan su sanidad? Entonces levántate en el nombre de Jesucristo, toma tu lecho, vete a casa y que te mejores. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y que yo soy su profeta? No lo dudes ni por un instante, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Hazlo y no dudes, y recibirás, puedes levantarte. Sal de ahí. En el nombre de Jesucristo, créelo. Ahí está, levantándose. 68 ¿Cuántos del resto de ustedes creen con todo su corazón? Levanten las manos. Pónganse de pie. No me importa lo que esté mal con ustedes. No importa si son ciegos, sordos o mudos, eso no duele. Pónganse de pie. Eso es todo. Levántense. No importa quién no se ponga de pie. Enfermos, lisiados, pónganse de pie. ¿Qué pasa? Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, oremos juntos. Oh Señor, Creador de los cielos y la tierra, Autor de la vida eterna, envía tu Espíritu sobre estas personas. Hay un bálsamo en Galaad. Hay un médico. Oh Señor, como esta mujer acostada en el catre se ha levantado dándote alabanza y gloria, y deja que la mujer lisiada se levante también, otros, es tu poder, Señor. Satanás, has perdido la batalla. Jesucristo te ha vencido. Eres un engañador. No tienes derechos legales. Eres un farol, y te pedimos que te defiendas. En el nombre de Jesucristo, sal de este pueblo y déjalos. Que el espíritu de enfermedad, aflicción y dolencias venga, y que sean sanados. La mujer está de pie. Esta mujer lisiada está de pie. Otras también. Dios te ha sanado si lo crees. Si lo crees, levanta las manos. Alábalo. Ve en el nombre del Señor y sana.